Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias porque tú eres fiel y a pesar de la lluvia, de la intensa lluvia aquí en Querétaro, estamos aquí fieles todos para escuchar tu palabra y hemos llegado, Señor, porque como lo cantábamos hace rato, nada nos separará del amor en Cristo y tú siempre nos fortaleces para poder llegar aquí. Abre nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón para escuchar tu palabra, que nuestros oídos queden tapados a la voz del enemigo y del mundo, que podamos concentrarnos en lo que vamos a escuchar hoy, que no sean mis palabras, sino que seas tú, Señor, por medio de tu palabra, que nos edifiques, que nos cambies y nos transformes para darte gloria, Señor. Ayúdanos a comprenderlo y después de hoy salir edificados en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, tomen asiento, por favor. El título de la predicación es Cuando Dios te da la ayuda idónea, basado en todo el capítulo de Génesis 24, que es cuando Abraham busca esposa para Isaac. Ahora no lo vamos a leer todo porque está muy largo, pero lo vamos a ir leyendo en partes para que podamos ir comprendiendo. Hemos estado predicando acerca de los roles dentro de la familia, de la sumisión entre el esposo y la esposa. Todavía falta la tercera y cuarta parte, que es entre los hijos y las autoridades. Todos tenemos que aprender a sujetarnos a alguna autoridad, nadie se manda solo, y eso es lo que habíamos visto. Entonces, cuando tú aplicas en obediencia a la palabra de Dios, en ese momento Dios te provee de todo. Hay un pasaje que me gusta mucho, que está en el libro de Mateo, en el Sermón del Monte, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará por añadidura. En esa parte, pues, estaban preocupados los discípulos, ¿por qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Dónde viviremos? Pero muchas veces en la juventud estamos preocupados por con quién me casaré, qué estudiaré, qué haré de mi vida. Y es aparentemente muy sencillo, lo que tienes que hacer es buscar el reino de los cielos, pero si lo haces a tu manera, te garantizo un rotundo fracaso. Por eso tenemos una sociedad completa y absolutamente destruida, gracias al engaño y a las mentiras de Satanás. Vamos a entrar un poco en el contexto histórico sobre el libro de Génesis. El libro de Génesis en arameo se escribe Cipra de Verita. No hablo hebreo, ni arameo, ni griego, pero ustedes disculparán. Se traduce como el libro de la creación. En hebreo se dice Bereshit, que significa en el principio. El nombre Génesis se traduce como origen. Fue tomado de la versión griega del Antiguo Testamento. Se considera que su autor fue Moisés y su fecha de redacción se sitúa alrededor del 1440 a.C. Estamos hablando de hace más de 3400 años. Es el primer libro de la Torá o Pentateuco. Nos relata la creación del universo, los cielos y la tierra, la portentosa obra de Dios en 6 días y el reposo en el 7º día. La creación del ser humano, la caída de Adán y la corrupción de la raza humana debido al pecado, el diluvio, el pacto de Dios con Noé, la torre de Babel, la razón de la proliferación de idiomas, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la vida y la obra de los patriarcas con énfasis en Abraham, Isaac y Jacob, la promesa de Abraham de una bendición para las naciones en su simiente, las 12 tribus de Israel, José en Egipto, la experiencia de los israelitas en Egipto y el inicio de su posterior éxodo a Canaán. Eso es lo que nos muestra el libro de Génesis. Siempre es muy importante saber qué es lo que estamos leyendo. Aquí sí yo los invito a que lean todo el capítulo, Génesis 24, posteriormente en su casa y lo piensen y lo analicen. Seguramente no nos dará tiempo de predicarlo hoy, pero pues haré todo lo posible. Pero siempre es bueno leer todo el capítulo, en este caso sí es todo el capítulo, y pues si se pudiera que se leyeran todo Génesis, son 52 capítulos, pues no sería bueno también. Vamos a una breve introducción. En el capítulo 24, el libro de Génesis, encontramos la manera en la que Dios nos provee de una buena esposa o de un buen esposo, porque de eso se trata. Cuando tanto el varón y la mujer, o la varona, como lo dice la Biblia, se ponen a buscar a Dios, en ese mismo instante, Dios te provee de todo lo que tú necesites. El secreto está en poner a Dios por sobre todas las cosas en nuestra vida
prepararnos en su palabra, ser obedientes a sus estatutos, apartarnos del pecado y llevar una vida santa en obediencia a Él. Todo éxito en la vida se basa en obediencia. Si tú no eres una persona que sabe obedecer, pues lo sentimos mucho, pero pues nunca vas a avanzar. En este capítulo vemos cómo es que Dios provee de una esposa para Isaac, una mujer virtuosa que había sido perfectamente instruida por su madre para cumplir con el rol que la mujer tiene en el matrimonio, que es lo que habíamos estudiado hace 3 semanas. Y Rebeca es guiada por Dios para encontrar a un marido conforme a la voluntad del Creador. La educación de los hijos y las hijas es parte fundamental para que cuando crezcan sean hombres y mujeres del Señor y puedan tener una vida plena en los caminos de Dios. Y aquí es donde se comienza a desviar todo desde hace un poco más de 60 años, en los 60s, que fue donde comienza todo este libertinaje en la educación, en la televisión, en todo. Comenzamos a normalizar cosas que Dios aborrece. Se cumple la profecía de Isaías que dice que llegará un tiempo donde a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Y bueno, vean cómo estamos parados de manos en este mundo. Entonces, pues si la generación pasada desobedeció, pues la que viene, imagínense cómo viene. Entonces, nuestra obligación como padres es educar a nuestros hijos nuevamente en los caminos del Señor. Y si tu hijo te dice, no, es que mis cuates de la escuela hacen esto, pues ¿qué tiene fumar tantito? Pues ahora para que no se vea el cigarro, fuman una cosa que no sé cómo se llama. Y pues que no, a las fiestas ¿a qué van? A drogarse, a emborracharse y a tener relaciones todos contra todos. A eso van a los antros y a las fiestas, por si ustedes son padres y no sabían a qué van sus hijos. Ya no van a divertirse como en mi época, en los 80s. Las pachangas eran de 3 de la tarde a 7 de la noche. Y no había permiso para más, no había alcohol, no había tabaco. Me encantaba porque hacíamos sándwiches, triangulitos de pan Bimbo y papas Sabritas, porque pues no había de otra marca. Y tomábamos agua de sabor o si había presupuesto ya comprábamos un refresco y es lo único que hacíamos y bailábamos. Lo que se bailaba en esa época pues había que tener destreza y gracia para bailar, ¿no? ¿Quién ha bailado un buen rock and roll, cha-cha-cha, mambo, danzón? ¿Y ahora qué hacen? ¿Se mueven como tarugos? Sin ton ni son. Es la realidad, es la realidad. La música, en vez de ir teniendo una curva ascendente, como así lo fue hasta los 90s, comenzó a decaer de una manera estrepitosa. Resulta que ahora la inteligencia artificial, tú le dices, compónme una canción que diga, ¿cómo está lloviendo en Querétaro? Y te hace el arreglo musical y todo, y así es como son ahora los artistas con H de hartar, que hacen pura basura y pura porquería, y eso es lo que consumen desgraciadamente nuestros hijos, pura basura. Somos el resultado de lo que vemos y de lo que escuchamos, y si vemos en los videos que andar con una y con otra está bien, y que seamos felices los 10 y no sé qué tanto, pues eso es lo que tenemos ahora. Es grave, es grave y no es chiste, y no es chiste. Por eso tenemos una sociedad tan degradada y tan caída. Estamos peor que en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Jesús ya lo había dicho en sus ayes. Ay de ti, Betsaida y Capernaum, que por no haber escuchado la palabra, tu castigo será peor que el de Sodoma y Gomorra. Y nosotros somos Betsaida y Capernaum, todo el mundo. Y por eso hay tanto problema. Imagínense si todos fuéramos educados en la palabra de Dios y fuéramos varones de Dios y mujeres de Dios criando hijos conforme a los estatutos de Dios, seríamos una sociedad muy buena. Por eso es que el Señor me puso en mi corazón, ¿desde cuándo quería predicar esto? Para saber cómo escoger a una buena esposa. Pero si tú como varón quieres una buena esposa, la pregunta sería, ¿tú ya estás listo y preparado para ser un buen esposo? Porque luego hay unas hermanitas que me dicen, no, es que yo quiero que sea guapo y valiente como David.
sabio como Salomón y fuerte como Sansón. Y le digo, y hermanita, usted es la mujer virtuosa de Proverbios 31, del 10 al 31. Y dice, bueno, pero es que pues, parece más Jezabel usted, hermanita. O sea, no, tenemos que ser congruentes, ¿no? Buscar a Dios, ser fieles a Dios y obedientes, y Dios proveerá. El éxito de un matrimonio depende de los siguientes factores. Número 1, y ese es para todos, Dios. Cuando amamos a Dios más que a cualquier otra cosa en el mundo y entregamos nuestra vida y nos rendimos a su voluntad, Él nos dará todo lo que necesitamos conforme a su voluntad, incluyendo una esposa o un esposo. Todo es conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mi voluntad. Cuando tú ores a Dios pidiéndole algo, que sea conforme a la voluntad de Dios. Y la oración se tiene que poner en acción. Señor, bendíceme con un buen trabajo, y estás sentado ahí esperando, viendo Netflix, perdiendo el tiempo, pues no. O sea, Señor, provéeme de un buen trabajo, pero ¿qué te pones a estudiar? Terminas tu prepa, tu secundaria, estudias una carrera o aprendes un buen oficio, y así el Señor te va a proveer de algo bueno. Pero si no es el genio de la lámpara, sino más decirle, Señor, dame esto y ya va a estar, pues no, es conforme a su voluntad, pero tu oración la tienes que poner en acción. Muchas veces se ora antes de los alimentos, Señor, dale de comer a los pobres, y yo me preguntaría, ¿y qué estás haciendo para que los pobres coman? Señor, por los que están en los hospitales, y has ido a un hospital a orar por los enfermos, a una prisión o a algún lugar a orar por ellos. La oración tenemos que ponerla en acción. La fe sin obras es muerta. De nada sirve que nos encerremos aquí todos una semana en ayuno y oración como el pueblo de Nínive. ¿Y luego qué vamos a hacer? No, tenemos que poner en acción. Número 2. Los padres. Es obligación de todo padre y madre cristiano el enseñar a sus hijos que amen a Dios, a orar, congregarse, mostrándoles con ejemplo cuál es el rol del hombre y la mujer. Porque no nada más es, lean la Biblia, chamacos. No, a ver, me siento con ustedes. Vamos a hacer nuestro devocional diario. Una vez a la semana vamos a tener un culto así en familia. Si cantamos feo y nadie toca instrumentos, pues ponemos unos videos de alabanzas que sean bíblicas, leemos un salmo, un proverbio, hacemos un estudio de alguno de los libros del Nuevo Testamento o qué sé yo. Hay muchas formas, y si no saben cómo hacerlo, pues acérquense, yo les platico. Aquí los estoy capacitando a muchos y ya saben cómo se hace un devocional diario y un culto en casa. 3. Nosotros al final somos los que vamos a escoger ir por el camino estrecho que lleva a la salvación o dejarnos seducir por la avenida grande y espaciosa que lleva a la perdición. La obediencia es la piedra angular de la relación de los creyentes con Dios. Cuando obedeces y eres paciente a la voluntad de Dios, en el tiempo correcto que Dios ha dispuesto para tu vida, irás teniendo poco a poco las cosas que Él tiene para ti. Pero ¿qué pasa? Ya a veces parece que les urge casarse o salirse de su casa. Ya llegan a los 18 años y ya no piden permiso, ya nomás quieren avisar. No, pues está bien, ya tienes tu credencial de lector y ya no quieres obedecer, ya no quieres pedir permiso. Perfectamente bien, mijo. Desde el día de mañana tienes que pagar tanto de renta, comes 3 veces al día, bueno, la parte proporcional te toca tanto, la luz, el gas, el internet, etcétera, y ahora sí, haz lo que se te dé la gana. Y si quieres entrar y salir a la hora que quieras, pues vete a rentar un departamento, un cuarto, y haz de tu vida lo que tú quieras. Al fin que ya eres bien grande, ¿no? Pero, ay no, papá, sale bien caro, perdón. Bueno, si eres muy hombre o mujer para hacer lo que se te da la gana, pues así para responder, ¿no? Si ya eres adulto, tienes que ser un adulto responsable donde te haces cargo hasta de lavar tus chones. Pero pues no. Hay algo muy gracioso que me encontré de un cuate que se va a vivir solo y le habla a Manny a la obra, ¿no? Para ver que le arregle todo. Y le dice, oiga, algo pasa aquí con la tarja. Y dice, pues ¿por qué? Mire, abro y no lava. Y en la casa de mamá dejábamos los trastes, regresaba y ya estaba todo acomodado. Su ropa también, ¿no? Abría los cajones, mire, abro y cierro el cajón y sigue todo desordenado. Y cuando vivía con mi mamá estaba todo ordenado. Le digo, ay, pues sí se le faltó ácido fólico a la mamá. Pues que no seas atarantado, hijo, lo tienes que hacer tú.
pero pues es bien cómodo, ¿no? Que todo te lo haga tu mamá o en tu casa, pues no, si quieres, pues trabájele, mijo. Y esa es la mejor manera en la que podemos educar. El mejor legado que le podemos dar a nuestros hijos, la mejor herencia, es el temor y el amor por el Señor. No una casa, no resolverles todo. No, que aprendan a amar a Dios, a trabajar y a ganarse el pan. Ese es el mejor legado. Y después de todo esto salió una frase que gracias a Dios, dice: la obediencia a Dios se premia con una bendición para tu vida. Ahora sí no la saqué de nadie, salió del Espíritu Santo del Señor. Y me encantó, mientras estaba escribiendo esto, de repente pensé, la obediencia a Dios se premia con una bendición para tu vida. Y eso es lo que vamos a ver al concluir este capítulo. Cuando haces las cosas fuera de la voluntad de Dios, queriéndolas hacer en tu tiempo, a tu manera, lo único que obtendrás es una vida llena de dolor. Y hablando del matrimonio, cuando te casas con una persona que no es creyente, lo más seguro es que tendrás un matrimonio tormentoso, lleno de problemas y lágrimas. Pero no entendemos y no obedecemos. En las iglesias a veces yo pienso, pues ¿qué nunca les han predicado el yugo desigual? ¿Nunca han leído Génesis 24 y lo han escudriñado? Pues ahí está. Abraham, preocupado por la promesa que Dios le había dado de que de él vendría una nación que llenaría y poblaría todo el mundo, que su descendencia serían como las mismas estrellas del cielo, como los granos de arena que hay en la playa. Pero pues si yo caso a mi hijo con una filistea, con una cananea que adoran a los Baales, pues ¿cuándo voy a tener hijos creyentes y temerosos de Jehová? Nunca mente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si tú ya eres creyente, y vuelvo a repetir lo que dije desde hace 3 semanas, estos temas, estas predicaciones son para gente creyente en el Señor. Si no eres creyente, te invito a que te arrepientas, cambies de dirección, y ya siendo creyente, entonces sí puedes tener estas promesas, porque luego me dicen, no, pues es que pues yo voy a la iglesia, yo diezmo, oro, voy a los eventos que hace la iglesia y pues mi vida no cambia. Pues no cambia porque no has nacido de nuevo. ¿Estás siendo obediente? ¿Estás orando? ¿Estás discipulando a tu esposa, discipulando a tus hijos? Señora, ¿usted se sujeta en amor y convencida de que tiene que servir a su esposo? No, pues entonces no es creyente, así fácil. Esto es para creyentes. Y aquí el Señor nos deja la Biblia para que sepamos cómo tenemos que hacer. Y si tú quieres que esto suceda, tienes que cambiar tu vida. Para el mes de agosto les vamos a dar un testimonio vivo de que esto sí es más real de lo que ustedes se puedan imaginar. Ahora sí vamos a entrar a Génesis 24:1. Agárrense desde ahí, Génesis 24, y nos vamos a dar un paseo por los 67 versículos de aquí. Trataré de ser breve, aunque pues no es una de mis virtudes. Génesis 24:1 dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¿Por qué? Porque había sido obediente. Cuando tú obedeces, Dios te bendice en todo. Abraham llegó a ser el hombre más rico de su época. Dios no está peleado con la riqueza, siempre y cuando obedezcas, ¿verdad? Y las emplees para su reino. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Ahora vamos a saber quién era ese criado. Eleazar, a los 85 años, había ascendido hasta mayordomo o jefe de personal, una posición de gran autoridad. Él hubiera recibido todas las riquezas de Abraham, porque así se estilaba en esa época, porque no tenía hijos. Llegó a los 100 años Abraham y no tenía descendencia, pues alguien había que heredarle todo. Él hubiera recibido todas las riquezas de Abraham si éste no hubiera tenido un hijo. Pero cuando Isaac nació, la herencia vino a pertenecer a Isaac, de modo que no solo sirvió legalmente a su amo a pesar de haber sido desplazado por otro heredero, sino que también sirvió fielmente al heredero mismo. Aquí estamos hablando de, fíjense, él era un siervo, no era de la familia de Abraham. Pero cuando tú te juntas con un creyente de veras, un cristiano de veras, y estás con él, con su testimonio y su comportamiento llegas hasta creer en el mismo Jehová, en el mismo Dios de los ejércitos. Y eso fue lo que le pasó a este Eleazar. Versículo 3.
Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré. ¿Qué significa eso? Eso es muy raro para nosotros, porque somos occidentales. Siempre que leas la Biblia tienes que leerla con un pensamiento oriental y más o menos ubicarte en la época. Por eso es que hay que investigar bien de qué se está hablando. En la antigüedad esto era un solemne compromiso mencionado en el nombre del Señor y formalizado por un gesto socialmente aceptado que indicaba la seriedad de aquella empresa en consideración de Abraham. Abraham estaba preocupado por la perpetuación de su pueblo y la promesa de Dios en la generación siguiente, de modo que hizo un pacto con su siervo para que éste emprendiera ese viaje a Mesopotamia y que volviera con una esposa para Isaac. Ok, ahora aquí estamos hablando de que esta persona, Eleazar, se iba a comprometer. En esa época no se firmaban contratos, allá tampoco se estrechaban la mano, sino ponían la mano debajo del muslo. Y eso quería decir, como a nosotros, ¿no? Nuestros abuelos, si pactaban algo, se daban un apretón de manos y nadie se rajaba, ¿eh? En esa época, pues era así, ¿no? Los arreglos matrimoniales los hacían los padres y los cónyuges escogidos debían proceder de la propia tribu. Parece que era costumbre casarse entre primos hermanos, pero el más elevado motivo de Abraham era impedir que Isaac se casara con una pagana cananea, después de la muerte de Abraham, con el posible apartamiento del pueblo del Dios verdadero. Ahí está por qué se hacía. Ahora, eso de casarse entre primos hermanos era una costumbre de esa época, que estamos hablando de más de 3,500 años, no de ahorita, ¿eh? No, te vas a casar con tu prima para que la fortuna de la familia quede entre nosotros. No. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cuántas veces, sobre todo las mamás son así como que tienen un ojo clínico para que te puedan escoger una esposa o un esposo? Pero somos bien necios. Si nosotros siguiéramos con esta costumbre, estaríamos mejor. Pero ¿qué hacemos? No, yo quiero escoger el que yo quiera. Y lo digo por experiencia. Y tu mamá te dice, no, pues esta mujer no te conviene por esto y esto te conviene esta. No, es que yo la amo y es muy buena y va a cambiar. Ajá, sí, va a cambiar tu vida de tristeza en lamento. Y es una triste realidad, porque cuando nosotros fuéramos obedientes a nuestros padres, y si tu papá te dice, no te cases con ella o no te cases con este, pues obedécele. Veo aquí varios jóvenes, obedezcan a sus papás. Pero pues no hacemos, ¿no? Y nos vamos con la primera que nos cierra el ojo, el primero que te dice, ay, qué bonita estás. Pues no, eso no puede ser posible si tú dejaras que tu papá y tu mamá te eligieran. Hay un pastor que conozco del norte, que llegó la hija, ya había acabado la universidad la muchacha, ya andaba ahí con varios pretendientes y le decía a su papá, y no es chiste, es de veras, decía, antes de que me lo presentes, que estacione su coche afuera de la casa. Y si no es del año, mejor ni lo traigas. Suena así medio changos, pues como ¿por qué? Ahora que leamos y estudiemos esto, le vamos a entender. ¿Quiénes tienen hijas? Levanten su manita los que tengan hijas. ¿A poco tú querrías que tu hija se casara con un vago que escucha reggaetón o corridos y que no sea un bueno para nada? Pues no. Tú quieres lo mejor para tu hija, ¿no? Que le vaya mejor, no que le vaya peor. Número 5. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Y le pregunta, ¿volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, está hablando Abraham, y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá la mujer para mi hijo. Ya en el último tramo de la vida de Abraham, él seguía confiando plenamente en lo que Dios le había prometido.
Si leemos el libro de Romanos, el capítulo 11, que son los campeones de la fe, ninguno de los mencionados ahí pudo ver las promesas de Dios. ¿Ustedes creen que Abraham pudo ver las 12 tribus de Israel? La construcción de Jerusalén, lo que somos ahora, ¿no? Pero él, sin embargo, creyó. Que no vuelva mi hijo allá. Esto se refiere a que si los planes no se cumplían, entonces el compromiso del juramento quedaba anulado. Pero la opción de que Isaac fuese estaba categóricamente rechazada, porque habría sugerido la anulación de la promesa y el llamamiento de Dios para la tierra prometida. Él enviará su ángel delante de ti. Esto era para que el siervo tuviera confianza. Esta declaración de la fe de Abraham que da a la expedición de 720 kilómetros en Mesopotamia estaba claramente bajo la supervisión divina. Imagínate que te dicen a ti, oye, necesito que un encarguito, pero pues no hay coche, entonces nomás son 720 kilómetros. 720 kilómetros, que sería como de aquí a Chihuahua más o menos, y hay que aventárselos caminando. Y aparte te vas a llevar 10, bueno, aquí no hay camellos, 10 burros, 10 mulas o 10 caballos cargados. Y así como está de peligroso, pues sí la pensarías, ¿no? Sin embargo, iba un ángel de Dios delante de él abriéndole camino. Y dice, y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de ese mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. O sea, Abraham aquí claramente está preocupado de que su hijo se tiene que casar con una mujer de su misma familia. ¿Por qué? Porque su familia era temerosa de Dios. Y todas las demás mujeres, pues no. Y si no, pregúntenle a Sansón cómo le fue. Sansón se aferró a casarse, bueno, a juntarse con pura filistea, y vean dónde terminó. Por eso es que Abraham insistía en que fuera una mujer de su familia. 9. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Una antigua costumbre del cercano oriente para que el toque íntimo constituía una afirmación del juramento. O sea, dijo, pues sí está difícil, amo, pero pues yo confío en tu Dios y vámonos, ¿no? Y el criado tomó, escuchen, 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Sin duda la ciudad del hermano de Abraham es Nacor. Imagínate tú, varón, que llega de repente un cuate y estaciona un tráiler, unos 2, 3 coches del año. Te dice que pues aquí están las llaves y las escrituras de una casa para tu hija y está amueblada y que no le va a faltar nunca nada. ¿Tú lo rechazarías? Pues no, ¿verdad? Que no está hablando únicamente de la parte económica, pero si tu hija te presenta a un cuate y tú hablas con él, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Trabajas o estudias o qué haces? ¿Eres criminal? ¿Perteneces a algún cártel o qué haces? Y ya entonces te dice, no, pues estoy terminando la universidad, mi familia es creyente, asistimos a la iglesia, sin vicios, trabajador. Pues bienvenido a la familia, ¿no? Yo le doy muchas gracias a Dios por el yerno que tengo. Rápidamente les cuento la historia. Yo le compartí el evangelio, lo llevé a la iglesia, le regalé una Biblia, lo enseñé a orar, lo discipulé. Ingresó al grupo de música de la iglesia y de premio se llevó a mi hija. Pero imagínate la seguridad que te da el haber tú discipulado a tu propio yerno. Un hombre de Dios, entregado a las cosas de Dios, y a mi hija no le falta nada. Es así, ya te puedes morir tranquilo, ¿no? Pero si hubiera sido otro de los mequetrefes que ahí andaban como buitres sobre mi hija, pues sí hubiera estado complicado, ¿no? Ahora me falta casar otras tantas, pero bueno, Dios me dé sabiduría. 11. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de aguas. Para esto ya pasaron los 740 kilómetros, o sea, ya pasó mucho tiempo. Junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora que salen las doncellas por agua. Y Eleazar dijo, oh Jehová, fíjense, el siervo que no era realmente creyente, pues está clamando a Jehová.
Esto quiere decir que hasta los impíos y los incrédulos, cuando claman a Dios, Él puede responder siempre y cuando estén obedeciendo su palabra. Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Aquí en esta oración el siervo no está pidiendo por él, no está diciendo, que dame a la esposa para que yo me pueda regresar y me libre de esto. No. Él está pidiendo por los demás. Por eso la oración tiene que ser pedir por los demás. Si tú eres hijo de Dios, ¿para qué le pides algo al Señor para ti si Él ya sabe lo que necesitas? ¿A poco cuando estás tu hijo chiquito te dice, oye papá, pues ya cámbiame de pañal, ¿no? Pues no. O cómprame unos zapatos porque estos ya no me quedan. Pues tú te vas dando cuenta y tú suples todas las necesidades. Como hijo de Dios, Dios hace exactamente lo mismo. Por eso oremos por las necesidades de los demás, sobre todo de los incrédulos. 13. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Aquí ya había llegado a la ciudad donde tenía que ir, pero imagínate, llegas a una ciudad, te paras aquí en el Jardín Cenea y dices, híjole, ¿y cuál será la muchacha que tengo que llevar, no? Pues está en chino, ¿no? Pero teniendo fe y dejándote guiar por el Señor, encontrarás la respuesta. 14. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Entonces, inteligentemente el siervo le pide a Dios pues que le dé una señal. En esa época eran muy hospitalarios con los que venían de fuera y pues siempre ofrecían agua. Pero una cosa es que te ofrezcan agua a ti y otra cosa es que le ofrezcan agua a 10 camellos. Y ahorita van a ver el trabajito que se metió. Dice, la oración del mayordomo manifiesta no solamente su confianza en Dios para dirigir sus asuntos, sino también la carencia de egoísmo con la que servía Abraham, su paciencia después de la oración, su acto de adoración ante la respuesta de la oración y su reconocimiento de la condición divina, y al final también nos exhibe su gran fe. Él había vivido con Abraham desde que nació ese siervo y él había visto cómo el Señor lo había sacado desde Ur de los Caldeos en Mesopotamia y lo había llevado a un ladito de la tierra prometida. Entonces, pues si yo veo que mi papá tiene fe, mi abuelo tiene fe, pues, y le va bien, pues hay que tener fe. Yo le preguntaría, pues, ¿en quién crees, no? La hospitalidad exigía dar agua a un extraño sediento, pero no a los animales. Una mujer que hiciera esto se mostraba inusualmente bondadosa y servía más allá de su deber. La buena actitud de servicio de Rebeca se puso de manifiesto, así como su belleza y su pureza. ¿Cuántas y tantas veces no nos piden hacer algo y pues lo hacemos nomás porque sí, ¿no? Estás viendo que hacen falta sillas y nomás mueves una y estás viendo que están 4 o 5 parados, pues métele más sillas, ¿no? O me pongo de pie y cedo mi asiento, no sé. 15 y 16. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, aquí ya está, ya la encontró, la cual salía con su cántaro sobre un hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Y aquí vemos las características de una mujer de Dios. Y si tú oras conforme a la voluntad de Dios y eres obediente y buscas a Él primero, instruirte, ser trabajador, estudias y te preparas, el Señor te va a dar. Imagínense esta mujer, doncella, hermosa, virgen, que ahora es una palabra que ya no tiene ninguna validez. Ahora vas a las iglesias, se casan de blanco y pues como que ahí estás ofendiendo al Señor, ¿no? Porque si supieras lo que significa el vestido blanco y el velo, pues no harías lo que haces. Pero bueno, vivimos en un mundo completamente decadente. A la que varón no había conocido. Cuando se dice conocer,
en la Biblia quiere decir que habían tenido ya una intimidad entre un hombre y una mujer. Llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, aquí estaba probando y comprobando su oración, te ruego que me des a beber un poco de agua en tu cántaro. Ella respondió, bebe, Señor mío. Esa de Señor mío está hablando de que ella sabe cuál es su posición ante un varón. En esa época, el varón, cualquiera que fuera, se le decía Señor. Bueno, ya no hay tantas personas de mi edad, ya somos muy poquitos, ya somos una especie en peligro de extinción, pero cuando yo era niño, todos saludábamos a los abuelos, a las tías y a los tíos de beso en la mano y le hablábamos de usted. Y ahora, pues, ¿qué tranza? ¿Qué falta de respeto? Porque era un respeto reverente que teníamos hacia las canas de nuestros ancestros, ¿no? Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. ¡Wow! No nada más le dio de beber a Eleazar y a los... Bueno, si traía 10 camellos, traía más gente, ¿no? Sino a todos los hombres que venían con él. Y se dio prisa, vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Aquí no dice, bueno, pues, ahorita regreso, a ver, ¿quién me ayuda para servir esto? Porque ahorita les voy a leer una investigación, porque dije, bueno, ¿cuánto beberá un camello? Y cuando vi esto dije, wow. Y dice que corrió, eso habla de una persona que es diligente, que es movida, una persona servicial. Eso me acuerdo que me decía mi abuelita y mis padres, que una persona comedida cabe en cualquier lugar. Y las personas flojas, pues, como que son cortadas, ¿no? Y pues no, ¿para qué quiero un flojo? Yo quiero una persona que sea movida. Los que hemos tenido a cargo personal, pues sabemos que prefiero contratar a alguien que se mueva, a alguien que no haga nada. Pero tú tienes que dar ese ejemplo también. Ahí les va. Un solo camello puede retener 100 litros de agua. Y él tenía 10 camellos, servirlos fue un enorme trabajo para satisfacerlos. Los cántaros de esa época también dije, bueno, pues los cántaros, ¿cuántos litros traerán? Había de 10 y 20 litros. Vamos a suponer que trajera de 10. Si Eleazar llevaba 10 camellos, esto quiere decir que eran aproximadamente 1000 litros. Esto quiere decir que tuvo que acarrear 50 cántaros de agua. Esto habla de una mujer muy servicial. 50 garrafones de Electropura son los que cabrán en un camión. Pues, tal vez, no sé cuántos quepan. Pero imagínate, échate ese trompo a la uña. Sí, ahorita te doy de comer. A ver, fórmame tus camellos y ahorita yo les doy agua y las vueltas que tuvo que dar al pozo. Y a ti te mandan por las tortillas y ya te estás quejando. Dije, ay, estarán bien pesadas, ¿verdad? 21. Y dejen ir acelerando un poquito. No vamos a acabar, pero ya lo sabía. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Incluso viendo las señales, todavía como que estaba dudando, ¿será o no será? ¿Me equivocaré o no? Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Porque si una persona está siendo tan acomedida y servicial contigo, pues lo menos que tienes que hacer es darle una recompensa. De ahí fue mi frase, ¿no? Cuando hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios y somos obedientes y nos sometemos voluntariamente en obediencia, que fue lo que hemos hablado las 2 semanas pasadas, a Dios, ante las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros, siempre obtendremos una recompensa de parte del Señor. Porque ella bien pudo haber dicho, pues este cuate ni lo conozco. Y bueno, le doy agua, ¿no? Ya traigo el cántaro, al cántaro le doy agua, pero pues y a sus camellos y a toda su gente, pues que se lo dé su abuela, ¿no? Eso es lo que cualquiera pensaría. Sin embargo, cuando es una persona instruida en los principios de Dios, está ahí. Porque nosotros estamos llamados como creyentes a servir
a la viuda, al huérfano y al menesteroso y al necesitado. Entonces es lo que tendríamos que hacer. 23 y 24. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nachor. En las presentaciones formales, una genealogía abreviada proporcionaba una identificación específica. Rebeca era entonces prima de Isaac. Así fue como Eleazar tuvo la plena certeza de que se trataba de la esposa que tenía que llevar a su amo. 25, voy a leer del 25 al 28. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Ahí se dio cuenta que Jehová había contestado su oración y había casi culminado la encomienda que le había llevado su amo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? No dijo, qué bueno, ya vámonos, súbete al camello y vamos. No. Lo que hizo fue, dice, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, le dio gracias a Dios. Si estamos recibiendo una bendición de parte de Dios, pues tenemos que ser agradecidos con Dios todo el tiempo. Aunque nos estemos inundando en algunas zonas, pues gracias Señor por la lluvia. Tienes una enfermedad, yo le he dicho esto muchas veces, yo tengo mi aguijón en la carne, que es una enfermedad donde aprendo a depender todos los días de Dios. Digo, Señor, gracias por esta enfermedad, porque si yo estuviera completamente sano, ya me hubiera olvidado de ti. Entonces le doy gloria a Dios. Porque siempre tengo una necesidad, gloria a Dios, porque así yo estoy dependiendo todo el tiempo de ti. Por eso nos llamamos así, Sol y Deo Gloria. Gloria a Dios. No importa las circunstancias. El apóstol Pablo dice, sé vivir en abundancia y en escasez, en persecución. Si por causa del evangelio paro ahí en San José, pues no se olviden de llevarme unas tortas, porque andamos así de que comience la persecución, ¿eh? En Europa ya empezó, en Inglaterra, en Canadá, a los pastores ya los están metiendo al bote por predicar la palabra de Dios. Y con este gobierno que tenemos, no dudo. Bueno, de hecho ya hay una propuesta que salió hace 6 años para callarnos la boca. Pero yo vine aquí a predicar el evangelio y si por el Señor tengo que estar en donde esté, no me da miedo. Dice, y añadió también, también hay en nuestra, ya me perdí, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Guíame Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Eleazar pudo ver la mano poderosa obrando a su favor y cumpliendo la promesa que había hecho a su amo. El Dios de Abraham también tuvo misericordia de Eleazar. La obediencia y la fe son cosas que a Dios le agradan y así nos puede mostrar el camino que tenemos que seguir. Entonces, cuando tú pones todo en manos de Dios, clamas a Dios, le pides una señal, pero hay algo antes de estar pidiendo: ser obediente, responsable. Ellos, sin saber que Jesucristo iba a nacer 1400 años después, lo hizo negándose a sí mismo y tomando su cruz, ¿no? Porque él pudo haber, es más, Eleazar pudo haberse deshecho de Isaac bien fácil cuando era niño y reclamar todo lo que le tocaba, pero no, sin embargo, lo cuidó, lo sirvió como si fuera su amo. Se despojó de sí mismo, Eleazar, y sirvió en el nombre de Dios. 29, 30 y 31. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán. Desgraciadamente, hasta dentro de nuestra misma casa vamos a tener gente que no sea creyente. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Pongan atención con el hombre de Labán. Y si siguen leyendo, híjoles, vamos a encontrar con unas cositas, unas joyitas, ¿verdad? De Labán. El cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes de las manos de su hermana, que decía:
Así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Labán expone su falta de virtud y resalta su codicia al ver todo lo que traía para su hermana. Y eso lo llevó a ser un buen anfitrión. Aquí este cuate vino, no, pues si este trae más riquezas de las que nos podemos imaginar, pues pásale, cuñado, ¿no? Pues sí, pues no, o sea, híjole, es bien difícil. Recuerden que para poder pecar, primero entra por la vista, codicias. Pasa tu mente, haces tu plan, y ya cuando lo bajas a tu corazón estás perdido, porque los vas a poner en acción. Digo, vemos cosas y a veces decimos, híjole, por ejemplo, nosotros que no tenemos vehículo y que andamos sorteando los charcos y todo, y decimos, bueno, pues, ¿cómo nos haría falta una Homer para la lluvia? Pero pues no, subimos al Crobús y vamos, gracias a Dios, porque no es bueno codiciar. Y tú los ves que hasta el sábado pasa uno de esos y me echa agua esperando la parada del camión y dije, que Dios te bendiga. Sí, pues ¿para qué le grito? Ni me iba a oír. Y eres feliz con lo que el Señor te da, no lo codicias. Si Dios te mandó a patín, pues a patín andamos. Eso no nos detiene. 32 y 33 ya para concluir. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje, agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante de comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Su prioridad era identificar a su amo y explicar su misión para no irse sin destacar las bendiciones que Dios había contenido sobre su amo y sobre su viaje, y también no sin tratar de concluir inmediatamente su tarea y volver a casa. Este es el retrato de un siervo consagrado, fiel y carente de egoísmo. Porque imagínense, después de ese viaje donde andaban comiendo, pues quién sabe qué hay en el desierto que pudieran comer, pero seguramente nada que pudiera ser así muy rico, ¿verdad? No sé cuánto tiempo hubiera sido el viaje de esos 740 kilómetros, pero pues sí les surgía comer algo en una casa, ¿no? Bueno, en una tienda. Y sin embargo, él, otra vez, negándose a sí mismo, desechando sus necesidades, sus prioridades, pone en primer lugar lo que él había prometido a su amo. Imagínense que ustedes vienen después de estar 3 días caminando en la sierra y dices, ¿quieres un taco? Pues te comes hasta el plato, ¿no? Pero él, ¿qué hizo él? Primero doy el mensaje, primero cumplo la misión a la que mi amo me mandó y luego ahora sí lo que venga. Entonces aquí estamos hablando de un siervo consagrado y fiel, carente de egoísmo, quitándose de sí mismo. Recuerden que el egoísmo, la soberbia, la necedad son nuestros peores enemigos. Siempre queremos satisfacernos a nosotros mismos y ponemos en primer lugar a nosotros. Y así es como ahora está, ¿no?, la cultura de que sé feliz tú primero para que puedas ser feliz a los demás. No, aquí no se trata de ser feliz tú, haz felices a los demás, dice el Señor. O sea, ¿ustedes creen que se la pasó muy padre este siervo en el viajecito este que se chutó? Pues no, porque él iba primero a servir a su amo. Y él, al servir a su amo Abraham, estaba sirviendo al Señor. Por eso Pablo luego nos dice que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, que sirvamos a los demás no como a las personas que tenemos enfrente, sino estoy haciendo yo esta o cual tarea como si la hiciera para Dios. Cuando tú cambias tu visión, las cosas comienzan a fluir de otra manera. Y bueno, hasta aquí la primera parte. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje que nos acabas de dar en el libro de Génesis, capítulo 24, Señor. Ayúdanos a ser fieles, así como Eleazar,
a negarnos a nosotros mismos y a obedecer tu palabra y a confiar en ti, Señor, porque tú tienes todo para darnos a nosotros, puesto que somos tus hijos, Señor. Que esta palabra que hemos escuchado realmente penetre en nuestro corazón y que nos cambie, nos transforme. Y si alguno que está aquí, pues todavía no es creyente, que pueda darse cuenta de todas las maravillas que tienes para los hijos de Dios, Señor. Te pido que cambies y transformes nuestros corazones. Quita los corazones de piedra, Señor, y transfórmalos en corazones de carne, Señor. Destapa nuestros oídos para escuchar tu voz, nuestros ojos para ver tu gloria, Señor, y haznos caminar hacia ti. Que hoy, Señor, que gracias ya dejó de llover desde hace ratito, Señor, podamos regresar con bien a nuestras casas. Bendice a todas las personas que están en este lugar y aún a los que no vinieron, Señor. Te pido que tu bendición los alcance a todos, Señor. Guárdalos y protégelos de todo mal. Y sobre todo, Señor, que sean así como Eleazar, fieles sirvientes a ti, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.